Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva clase de Excel que tenemos para cerrar este grupo de 4 clases. En realidad eran 3, pero este, digamos, es el plus porque no alcanzamos a terminar la clase pasada. Bien, bueno, les comento un poco sobre mí. Mi nombre es María Gabriela Colmenares. Ya los que han asistido a estos talleres ya me conocen un poquito. Bueno, soy profesional en contaduría pública. Tengo más de 7 años de experiencia en el Excel. Lo utilizo todos los días para mi trabajo y como les comento, el Excel es una herramienta indispensable en su trabajo, sobre todo para las personas que tienen emprendimiento o para las personas que son administradoras, contadoras, son, por ejemplo, asistentes. Les ayuda mucho porque siempre hay algún cálculo que hacer, alguna tabla, alguna fórmula. Entonces, bueno, buenas noches, bienvenido nuevamente de que estén aquí y vamos a comenzar la clase. Si tienen alguna duda durante la clase, recuerden que nos pueden ir preguntando. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con el ejercicio. Les voy a compartir mi pantalla y ustedes me confirman si la pueden ver. Bien. ¿Pueden ver mi pantalla en este momento? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, este ejercicio fue un ejercicio que comenzamos la semana pasada. El objetivo de la clase es que ustedes puedan aprender lo que son los estilos de tabla, las fórmulas de texto que utilizo para extraer información y aparte aprendan a ponerle seguridad al libro de Excel, ¿verdad? Algunas de estos puntos ya los cubrimos la semana pasada, como son las fórmulas de texto, ¿verdad? Yo me voy a saltar ese pequeño paso para poder explicarle lo que son los estilos de tabla y las clave y seguridad, ¿cierto? Si nos queda chance, entonces repasamos toda esta parte de las fórmulas de texto, porque recuerden que eso lo van a tener grabado en la clase anterior a esta, es decir, la del jueves pasado, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, lo de los estilos de tabla no es algo tan complicado, entonces yo creo que lo podemos cubrir rápidamente para que podamos repasar lo que fueron las fórmulas. Bien. Entonces, yo les voy a dar un pequeño preámbulo, ¿verdad? Yo me voy a parar por aquí en una hojita, aquí en esta hoja. Y normalmente cuando nosotros hacemos tablas en Excel, ¿yo qué hago? Yo me voy a inventar una tabla aquí, ¿verdad? Entonces yo le pongo fecha, un momento, yo le pongo fecha, le pongo, vamos a suponer que son ciudades. Ciudades, no, mejor pongámosle producto, como si fueran ventas. Y aquí le voy a poner categoría. Y por aquí voy a poner, vamos a poner cantidad vendida. Y por aquí voy a poner precio de venta, más o menos la tabla que tenemos en el ejercicio. Y vamos a dejarlo así. Entonces, supongamos que a mí me piden hacer esta tabla en mi trabajo, ¿cierto? Entonces, yo empiezo a llenar la información. Yo digo, bueno, el día 1 de mayo, no, 1 de mayo no, porque es festivo, 2 de mayo de 2024, yo vendí de producto unos zapatos, supongamos, ¿verdad? Unos zapatos eran de categoría de dama, un ejemplo de dama. Vamos a suponer que la cantidad vendida fueron 25 zapatos y que el precio fueron, un ejemplo, 50,000 pesos, ¿verdad? Fíjense, para yo ponerle formatico que este número... Bueno, les comentaba que una tablita así nos puede pasar a cualquiera que tengamos que armarla, ¿verdad? Esto fíjense que es un ejemplo que yo me estoy inventando en este momento, como si yo tuviera una zapatería, entonces empiezo a anotar las ventas de cada producto y el total, ¿verdad? Lo primero que yo haría aquí a precio es poner bien la cantidad, ¿verdad? Fíjense que yo allí puse 50,000 pesos, pero no alcanzo a leerlo correctamente porque no tiene los separadores de miles. Entonces simplemente le doy aquí en los ceritos. Bien, entonces ahora yo simplemente voy a arrojar aquí información adicional para completar el ejercicio de hombre. Aquí voy a agregar, por ejemplo, 30 zapatos y vamos a poner que aquí fueron 55,000 pesos, ¿verdad? Y voy a ir repitiendo esta información, ¿verdad? Me lo voy a copiar, voy a pegar aquí y voy a ir cambiándole la fecha. Esto simplemente le voy a poner 4 de mayo, a este le voy a poner 5 de mayo. Es como si yo estuviera llenando una tabla, ¿bien? Una tabla que cualquiera de nosotros le pudiera pasar, pudiera tener, momento que no me quiera agarrar bien el formato, me copio este, lo pego aquí y vamos con 6 de mayo, ¿cierto? Esta es una tablita, fíjense, muy sencilla, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros conocemos, cuando yo le digo una tabla, ¿qué hacen? Seleccionan todo esto, todas estas celdas, se van aquí a inicio, donde están estas rayitas, y le dan aquí y ya dice, ah, ya tengo una tabla. Resulta, y les comento que esto que ustedes ven aquí no es una tabla. Esto simplemente son unas celdas a las cuales yo les di un formato y ese formato se asemeja a una tabla. Entonces yo aquí al ladito les voy a mostrar cómo es realmente una tabla en Excel. Voy a eliminar estas columnas, fíjense cómo lo hago, selecciono, elimino aquí, eliminar. Entonces yo les voy a mostrar aquí al ladito cómo es una tabla de Excel y les voy a mostrar en qué se diferencian, ¿cierto? Entonces, fíjense, voy a insertar una fila aquí. Aquí le voy a poner, no es una tabla, eso para que ustedes se guíen. Y aquí le voy a poner si es una tabla. Entonces, me voy a copiar esta información, fíjense aquí, me voy a copiar esta tablita, lo selecciono, le doy clic con el botón derecho del mouse, le doy copiar, me voy a pegar aquí al ladito, simplemente voy a repetir la información. Y cuando le dé pegar, le doy aquí con el mouse, con el botón derecho del mouse, le doy aquí en estos valores y ya lo pegué, ¿verdad? Pero fíjense qué pasa. Uno, la fecha no se me está viendo correctamente, ¿verdad? Porque yo tengo que ponerle el formato. Selecciono la columna I, me voy aquí donde dice general y le pongo formato de fecha corta. Y aquí donde está el precio, simplemente me voy a los ceritos para que le aparezcan los separadores de miles y sea más fácil de leer, ¿verdad? Hasta los momentos, esto y esto es lo mismo, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, yo voy a seleccionar esto, toda esta información que está ahí, me voy a ir aquí donde dice insertar tabla, fíjense aquí donde dice tabla, y le voy a dar ahí. Fíjense que él se me selecciona así como con puntitos, y me aparece este cuadrito, crear tabla, yo le voy a decir sí, ¿verdad? Entonces fíjense que ahora esta que sí es una tabla tiene unos colorcitos que yo le puedo cambiar, ¿verdad? Recuerden que en el Excel nada es estático, yo todo lo puedo ir variando. Entonces yo selecciono esta tabla, ¿cierto? Y si a mí no me gusta ese color, pues yo la puedo cambiar, ¿verdad? A mí en particular me gusta esta así más como anaranjadita. Ahora bien, fíjense las diferencias. Yo, por ejemplo, me voy a agregar aquí donde no es una tabla, yo voy a agregar otro día, 7 de mayo de 2024 y fíjense que no se me corren las filas, o sea, yo a estas filas yo tendría que ponerle el formato, entonces vamos a poner aquí zapatos, vamos a agregar que sean de dama, voy a agregar que fueron 33 zapatos y que fueron a 60,000 pesos, 60,000, perdón. Fíjense cómo el formato no se va corriendo, me quedan unas celdas aquí sin rayitas, como pueden ver. Vamos a agregar otro día para que ustedes puedan observar mejor. 8 de mayo de 2024. Aquí le voy a agregar otros zapatos porque hablamos de una zapatería. Vamos a poner que son de hombre. Vamos a poner que vendí 40 unidades y que vendí cada una a 75,000 pesos, ¿cierto? Fíjense cómo aquí, por ejemplo, aquí no se me corre el formato, por aquí tampoco, y es porque esto que nosotros vemos aquí, como tal, no es una tabla, son unas celdas a las cuales yo les di un formato. Ahora fíjense lo que pasa cuando yo sí tengo una verdadera tabla en Excel. Esto es una tabla, ¿y cómo sé la diferencia? O sea, yo puedo decir, bueno, esta es una tabla, pero esta también. Cuando yo me paro encima de esta, aquí arriba en el Excel, fíjense, en la barra de herramientas me aparece la opción diseño de tabla. Cuando me paro encima de esto, no. Entonces ya eso a ustedes les da, digamos, una idea de cuál es una tabla y cuál no. Entonces ahora fíjense lo que pasa. Y esta es la gran diferencia de que tienen las tablas y por la razón por la cual yo prefiero usar esto. Voy a agregar aquí esta misma información que tengo aquí, la voy a agregar aquí. Entonces, ¿yo qué digo? 7 de mayo de 2024 y fíjense cómo se me va corriendo el formato de una vez. O sea, yo aquí, en esta tabla, yo tendría que ponerme a hacerlo, pero aquí se me hace solito. Entonces, fíjense, aquí voy a agregar la misma información, unos zapatos de dama, vendí 33 unidades y los vendí a 60,000 pesos. Fíjate. Voy a agregar el siguiente día, 8 de mayo. Apenas le doy enter, él de una vez me corre el formato. No sé si lo pueden apreciar. Entonces, esta que tengo aquí al ladito, sí es una tabla y esta que tengo aquí, no. Bien, entonces fíjense, puedo agregar la información. Fueron unos zapatos. Estos fueron unos zapatos de hombre.
vendí 40 unidades y el precio es de 75,000 pesos. Entonces, hasta este punto, ¿quién tiene dudas de qué es una tabla y qué no? Profe, yo lo que pasa es que no, desde el celular no veo bien cuando mueves el mouse, entonces no logré ver bien cuando hiciste la otra tabla. Qué Ah, pena. perfecto. ¿Cómo se insertó? No se preocupe, ¿verdad? Me voy a mover aquí, me voy a copiar esta misma información, fíjense, me la voy a copiar. Selecciono aquí con el mouse, con copiar, copiar, y la voy a pegar aquí al ladito, bien, en valores. Entonces, ¿qué hago? Acomodo primero los formatos. A esto le doy formato de fecha y a esto le doy número, formato de decimal, que yo le pueda ver los separadores de miles y el separador de decimal, porque es más fácil leerlo. Ahora bien, como esta es una información que yo tengo allí en el Excel, pero no tiene formato de tabla, ¿cómo hago yo para insertarlo? Selecciono toda la información y me voy aquí donde dice insertar, aquí. Escojo aquí donde dice tabla y él, fíjense que me selecciona con unas rayitas que van así como punteadas. Me aparece este cuadrito, yo le doy a aceptar y ¡pum! Él me arroja la tabla. Él por defecto me arroja un color predeterminado. En mi caso, en mi computadora me arroja este color así como azulito. En cada computadora va a variar, bien. Eso va a depender del Office que tengan en sus computadoras. Entonces, que no me gusta ese color, no se preocupe, usted se va aquí, arriba este menú en la barra de herramientas donde dice diseño de tabla y aquí le puede cambiar el color, ¿verdad? Yo les comentaba que a mí particularmente me gusta ese naranja, pero también lo podemos cambiar con este azulito. Fíjense. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que cuando usted hace una tabla, ¿cierto? Fíjense, ustedes no tienen que estar aquí agregándole más información, sino que él mismo le acomoda el formato. Y si agrego una columna aquí adicional, vamos a poner total ventas, total ventas. Él le corre el formato también hacia los lados. Cosa que yo no puedo hacer, cosa que no puedo hacer cuando trabajo una tabla de esta manera. Fíjense, total. Y ven, aquí no me arroja nada, o sea, no me da el total así como si me lo da una tabla. Entonces, bueno, hasta este momento, ¿qué dudas tienen? ¿Cómo crear una tabla? ¿Cómo cambiarle el color? ¿Y cuál preferirían ustedes usar? Recuerden que se vale comentar, intervenir para decir, vamos muy bien, vamos entendiendo la clase o tengo dudas con tal cosa. Profe, yo la preferiría la que tú dijiste, pues la verdad cambia muchísimo. Ujú. Por supuesto, a medida que uno va aprendiendo, que va agarrando más dominio del Excel, uno se da cuenta que hay formas mejor de hacerlo que como uno lo venía haciendo. Yo tardé mucho en descubrir que yo tenía esta herramienta que son tablas, pero una tabla, digamos, en el sentido completo de la palabra, en el que yo puedo ir estirando el formato que yo ya le puse a estos datos. Cuando yo trabajo con esto, entonces cada vez que yo agrego una columna aquí, por ejemplo, vamos a agregar una columna, entonces si yo agrego otra columna aquí, total del mes, un ejemplo. Entonces, fíjense, no hay formatos. Si yo se lo agrego aquí a esta tabla, total del mes, el formato se corre solito. Bien, entonces, bueno, si a alguien le queda alguna duda de cómo hacer una tabla, me comenta. Ya saben, no tengan miedo a preguntar. Entonces, en ese sentido, yo voy a continuar trabajando con la información que veníamos trabajando desde la semana pasada. No se preocupen para los que no estuvieron en la clase pasada y los que vienen por primera vez, vamos a ir partiendo desde aquí despacito para lo que vamos a hacer. Bien. Entonces, esta información la estuvimos trabajando la semana pasada, ¿cierto? Aprendimos a utilizar unas fórmulas de texto, cómo extraer información de una fórmula. Yo les comentaba, ¿verdad? La clase no nos da para repetir todo el tema de la clase pasada porque justamente para eso lo separamos, ¿verdad? La clase pasada era estudiar todas estas fórmulas de texto y esta clase es para aprender a insertar tablas, ¿verdad? Entonces, yo ya tengo esta información, ¿verdad? Esta información la armamos aplicando esas fórmulas de texto que lo vamos a dejar para el final para explicárselos, digamos, rápidamente, ¿verdad? En este momento lo que yo voy a hacer es trabajar con tablas, que es lo que aprendimos a hacer en esta hojita número 2, ¿verdad?
estas tablas. Entonces, bien, este fue un ejemplo que yo les puse simplemente para que ustedes pudieran ver cómo se insertaba. Ahora vamos a hacerlo con el ejercicio de la clase, que es este, ¿verdad? En este ejercicio yo les comentaba que era un restaurante donde estas eran sus ventas. Déjenme moverme hacia acá. Estas son sus ventas diarias. Tienen platillos diferentes dependiendo de la categoría. Entonces, para desayuno tengo varios tipos de productos. Por ejemplo, para desayuno tengo huevos revueltos, tostada con aguacate. Para almuerzos tengo filete de salmón y para postres tengo tarta de chocolate y tengo otras opciones, ¿no? Estas son las que me muestran aquí al principio. Aquí calculamos una fórmula mes que me permite saber el número del mes con el cual estoy trabajando, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, cuando me aparece el mes 4, es el mes de abril. Y cuando me aparece el número 1, fíjense que es el mes de enero. Bien, aquí al ladito lo que hicimos fue unir para aprender a usar unas fórmulas de texto, unir, fíjense, la categoría con el platillo, bien, y al final me daba unos precios de venta. Ahora fíjense lo que vamos a hacer, vamos a insertar, vamos a convertir esta tabla que tenemos aquí con esta información en una tabla como tal, una tabla de Excel, no un formatico en el que yo le doy unas rayitas a una celda. Y les voy a mostrar otra característica de las tablas. Fíjense que cuando yo bajo el mouse, se me ocultan los títulos, entonces yo no puedo ver a qué corresponde cada columna. Por ejemplo, yo aquí veo un 4, pero yo digo rayos, ese 4 ¿a qué se refiere? ¿Será la cantidad que yo vendí o el mes? Solamente con subir es que me doy cuenta, ¿verdad? Cuando yo utilizo una tabla, esto no pasa. Y fíjense cómo se ve. Voy a seleccionar la tabla completa. Voy a seleccionar desde fecha aquí. Selecciono completo. Fíjense, selecciono toda la tabla. Hasta acá. Me voy, como ya les comenté, a insertar tabla aquí. Fíjense cómo se selecciona toda la tabla. Me salen estas rayitas punteadas y le doy a aceptar. Bien, ahí fíjense que esto ya se me transformó en tabla, ¿verdad? A mí ese color no me gusta. Entonces lo cambio aquí, fíjense, aquí me aparece esta pestañita, diseño de tabla. Lo cambio aquí y lo cambio. Le pongo este color. Bien, ahora fíjense lo que pasa cuando yo me muevo hacia abajo en el Excel con la tabla. Fíjense, los encabezados se me quedan fijos. Y entonces, así yo me pueda mover hacia abajo, yo puedo seguir viendo que esta columna corresponde al mes. Bueno, sigo avanzando. Entonces, les comentaba, cuando yo, por ejemplo, me voy a mover a la derecha, esta otra tabla que tengo aquí, fíjense, yo me voy a mover rápidamente hacia abajo. Y ahora ustedes díganme, esta columna M, ¿cuál era el título de esa columna M? No lo puedo ver. No lo puedo ver porque esto no está en formato de tabla. Ahora bien, si yo me muevo a la izquierda en esta tabla, fíjense, yo sí puedo ver los nombres de las columnas, o sea, los títulos. Y aún así, cuando me muevo hacia abajo, los voy a poder seguir viendo. Esa es una de las características, si puede ver la pantalla. Entonces, yo les comentaba que una de las características de las tablas es que aunque yo me mueva hacia abajo, fíjense, yo puedo seguir viendo los títulos de las columnas, cosa que no puedo hacer cuando yo trabajo, por ejemplo, fíjense aquí con esto, fíjense. Si estoy aquí, ¿cuál era el título de esta columna? No sé, porque no me permite verlo. Pero si estoy trabajando con una tabla, como lo estoy haciendo aquí, aún cuando yo me mueva hacia abajo, lo voy a poder seguir viendo. Fíjense, aquí puedo ver que es la fecha, categoría, descripción, mes. Esto era una columna especial para aprender una fórmula, unir categoría y comida y precios de ventas. Bien, entonces aquí vamos a poner en práctica lo que estábamos haciendo. Todo este ciclo de clases, de talleres, lo hemos denominado informes de gestión, porque la idea es que ustedes aprendan a utilizar esta información para presentarla, de que no tengan que estar, necesito un dato, entonces tengo que ir a revisar toda la tabla. No, sino que la información esté en una tabla dinámica y que esa tabla dinámica, solamente con hacerle clic, ustedes puedan cambiar de un dato a otro sin necesidad de estar revisando. Bien, sí, dígame. Profe, le hago una preguntita. Ahí con Sí. esa tabla, si uno le agrega, uno la sigue llenando, si tiene alguna fórmula, esa fórmula no se pierde a la uno seguir agregando. Para nada, fíjense, ya les voy a mostrar. Voy a agregar una columna aquí. Voy a agregar una columna. Insertar.
Sí, porque ya no me queda espacio. Y voy a agregar otra columna, insertar. Yo aquí le voy a poner unas cantidades ficticias, ¿cierto? Cantidad. Fíjense cómo de una el formato se me abre. Yo le voy a agregar unas cantidades ficticias porque aquí no tengo. Entonces, tengo huevos revueltos, pero no sé cuántos huevos revueltos vendí el día 1 de abril, ¿verdad? Entonces, yo le voy a poner unas cantidades aleatorias. Fíjense que voy a utilizar una fórmula aquí adicional para poder hacer este ejercicio. Cuando ustedes quieran poner unos datos, sobre todo esto les sirve a las personas que realizan exámenes, por ejemplo, para liceo, escuela, colegio. Cuando ustedes quieran poner unas cantidades y ustedes no tienen que ponerse, por ejemplo, yo ahorita 5, 6, 9, 8, 7, no, yo puedo utilizar la fórmula aleatorio. ¿Cómo funciona esta fórmula? Ya se las voy a mostrar. Yo digo aquí más aleatorio, aleatorio punto entre. Y él me va a preguntar, ¿cuál es el límite inferior? Y yo le voy a poner 1. Y el límite superior, 10. Entonces, fíjense, ahí. Voy a hacerlo con más calma, que creo que lo hice muy rápido. ¿Para qué me va a servir esta fórmula? Como su propio nombre lo dice, él me va a dar unos números aleatorios entre un rango que yo le indique, ¿verdad? Entonces, más aleatorio, abro paréntesis, aleatorio entre, perdón, punto, porque es la fórmula que para indicar un rango en específico. Él me pide el rango inferior aquí. Entonces, como son cantidades, yo le voy a decir que el rango inferior o lo menos es 1. Porque si yo tengo huevos revueltos aquí es porque al menos una persona lo compró. Punto y coma superior, para no poner el rango tan grande, yo voy a poner que lo máximo es 10. Cierro paréntesis, enter. Y fíjense cómo inmediatamente, es que no hubo chance ni de parpadear. Esta fórmula que yo puse aquí se hizo automáticamente para todas las filas. Ya lo vamos a repetir. Bien, se lo voy a borrar. Cuando yo hago una fórmula, me voy a parar aquí en esta tablita. Cuando yo hago una fórmula, por ejemplo, aquí, voy a poner aquí cantidad, voy a poner la misma fórmula en un formato que no es una tabla, sino en esto aquí que yo le doy con las rayitas. Si yo pongo más aleatorio, aleatorio entre, inferior 1, superior 10. Fíjense, si yo lo hago aquí, no pasa nada. O sea, yo mismo tengo que hacerla para las demás filas, ¿verdad? Cuando yo lo hago en una tabla, yo solamente tengo que hacerlo una vez y él se me corre automáticamente para todas las filas. Aleatorio entre, inferior 1, superior 10, cierro paréntesis, ¡pum! Se hizo para todos. ¿Y cuál es lo interesante? Fíjense que estamos aprendiendo dos cosas. Uno, sobre tablas. Una herramienta muy interesante. Yo les recomiendo que en lugar de utilizar estas tablitas así de rayitas, utilicen mejor tablas así, porque facilitan el procesamiento de la información. Fíjense que simplemente hice la fórmula en una fila y él se corrió automático para todas las filas de esa tabla. Y lo otro es que estamos aprendiendo a utilizar una fórmula aleatoria. No la tenía aquí en el plan, en el cronograma de la clase, pero es muy interesante. Entonces, cada vez que yo haga por aquí un número, por ejemplo, yo escriba algo, clase número 4, fíjense lo que va a pasar aquí con los números, va a variar. Clase número 4, enter, los números varían. Los números varían cada vez que usted actualice. Por eso les comentaba que esto le puede servir mucho a las personas que realizan exámenes, que tienen que, por ejemplo, poner un ejemplo, un ejercicio de un cálculo matemático, entonces no quieren ponerle a todos los estudiantes el mismo examen porque se pueden copiar, entonces tienen que empezar a variar los números. ¿Qué le funciona mejor a esta persona? La fórmula de aleatorio. Porque así usted puede poner aleatorio entre y cada vez que usted actualice, el número va a variar. Sí, profe, pero en algún momento yo quiero que ya el número quede fijo. Por ejemplo, en este momento yo ya quiero que así como está, con 10 se quede así. Entonces, ¿qué hago yo? Lo selecciono completo, selecciono todo, le doy control C o copiar con el mouse, también se vale, aquí, clic, copiar, y le doy control V con el mouse, con el teclado, control V, que es un atajo. Perdón, le doy aquí, repito, selecciono toda la fila, toda la columna, perdón. Le doy aquí con el mouse, copiar, fíjense, copiar. Me paro en la primera celda donde tengo este 6 y le doy pegar, pero aquí en estos numeritos. Y él ya, así como yo lo dejo, ya no se va a mover más porque ya reemplacé la fórmula por un valor definitivo. O sea, ya esto no va a variar. Pero fíjense lo interesante que es. Entonces, repasando y ya les doy el momento para las intervenciones.
Uno, porque es mejor utilizar una tabla, es mucho más eficiente, es mucho más fácil de utilizar, me ahorra mucho trabajo. Cuando me muevo hacia abajo, fíjense, no se cambian los títulos, fíjense. Claro, tengo que darle clic encima de la tabla. No se modifican los títulos. Y aparte, no conforme con que estamos aprendiendo a utilizar las tablas, vemos que entonces si necesito tener unos valores que vayan cambiando, que se actualicen, o también necesito poner algunos números aquí, como yo lo estaba poniendo de cantidad, pero quiero ahorrarme el trabajo de yo ponerme 2, 4, 5. Puedo utilizar la fórmula aleatorio entre. ¿Por qué entre? Porque él me va a dar entre un rango, o sea, entre este número y este otro. Entonces, bueno, en este momento les doy el pase a ustedes para que me hagan las dudas, me hagan las preguntas de qué nos les quedó claro, para poder seguir avanzando con el tema. Profe, una pregunta. Sí. Cuando usted le da el aleatorio entre y, pues, digamos, salen todos los números ahí en la tabla, ¿de dónde trae de dónde trae esas cantidades, esos números? Cuando yo hago aleatorio entre, ¿verdad? Voy a ponerlo por aquí. Fíjense cómo es la fórmula. Voy a ampliar esto para que lo puedan ver. Más, aquí, un momento. Ya va que el mouse se me quiere mover. Aquí. Más. Un momento que tiene un problemita aquí con el Excel. Más. Aleatorio. Fíjense cómo aquí me aparece. Aleatorio entre, ¿cierto? Fíjense, yo escojo entre. Ese entre es porque yo le voy a indicar el rango. Entonces, el inferior es 1, ¿verdad? Esto es un invento. El inferior puede ser 0 o el número que ustedes quieran. Punto y coma. Superior, para mi ejemplo, el superior es 10, ¿cierto? Cierro paréntesis y le doy enter, ¿verdad? Entonces, la persona me pregunta, ¿pero de dónde sale ese 4? Ese 4 sale del rango que yo le estoy especificando. Cuando yo utilizo la fórmula aleatorio entre, yo le digo, deme un número entre 1 y 10. Entonces, él, cada vez que yo actualice, me va a arrojar un número, me va a arrojar un número. Esto también sirve muy interesante para las personas que hacen rifas. También les funciona que a veces, por ejemplo, oye, es que no quiero que sea trampa, no quiero escogerlo yo. Entonces dice, bueno, vamos a escoger un número entre 1 y 4 y el que me salga allí es el ganador de la rifa. Bien, me salga allí es el ganador de la rifa. Bien. Entonces, bueno, ya en este momento ustedes me comentan que no les quedó claro. Necesito un minutito cerrar este archivo porque me está dando problemas. No sé por qué, no me quiere, creo que es el mouse. Entonces yo ya lo voy a abrir de nuevo. Sí, se me quedó allí, no sé qué le pasó. Ya lo estoy abriendo de nuevo. Pero entonces aprovecho el momento para que ustedes me comenten que no les está quedando claro. O si vamos perfecto, también me lo pueden decir. Vamos muy bien con la clase, estamos entendiendo todo. Bien, lo tuve que cerrar porque yo ponía el mouse en una esquina y me lanzaba para el otro. Listo, pues. Entonces, aquí de acuerdo a nuestro índice de clases, ¿verdad? Las fórmulas de texto fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Les comentaba, si nos queda un espacecito, le podemos dar una revisada, ¿verdad? Recuerden que igual esa información va a estar en la clase que hicimos la semana pasada, ¿verdad? Y que por esa razón, digamos, este ejercicio lo dividimos porque no daba chance de verlo en una sola clase. Bien, entonces vimos los estilos de tablas que para mí, la verdad, es lo más importante de la noche. Algunos pensarán, oye, eso ya yo lo sabía, es una cosa muy básica. Otros dirán, no, yo no lo conocía, realmente es una herramienta muy valiosa. Yo soy la de partidaria de ese grupo. La verdad es que trabajar con tablas como tal, las tablas del Excel, facilita muchísimo el trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos, nos queda un punto por cubrir, que es armar todo este dashboard para nuestro informe de gestión, es decir, convertir esta información en un tablero que solamente con verlo, pues yo pueda identificar rápidamente cuánto vendí en el mes, cuántos productos, cuál fue mi producto estrella, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahora, antes de hacer ese paso, ¿verdad? Que es nuestro paso final, vamos a tomarnos unos minutos para ver este clave y seguridad, que la verdad es muy sencillo, ¿verdad? Es algo muy sencillo y que a lo mejor es que a veces es tan sencillo que no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Qué pasa? A veces cuando yo quiero compartirle un libro de Excel a una persona, pero no quiero que vea los cálculos que yo hice detrás de eso, entonces cuando yo digo, oye, yo necesito
ponerle seguridad a este libro de Excel, ¿verdad? Es decir, que yo pueda dejar ocultas algunas hojas de aquí, por ejemplo, de aquí abajo, y que solamente con claves yo las pueda desbloquear, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, primero vamos a hacerle la forma sencilla. Yo, por ejemplo, aquí tengo la hoja de índice, información, hoja 3, y yo digo, bueno, la verdad, esta hoja 3, yo no necesito que los demás la vean. Entonces, yo puedo hacer esto. Me paro encima de la hoja, fíjense, aquí, y le doy ocultar. Bien, entonces, fíjense, la hoja desapareció. No la puedo ver aquí. ¿Cómo la puedo ver nuevamente? Me paro encima de cualquier hojita, le doy clic con el botón derecho y le doy mostrar. Bien, y aquí me aparecen las hojas ocultas. En este momento solamente tengo oculta la hoja 3, pero si tuviera oculta otras hojas, me aparecerían aquí, ¿verdad? Y yo voy a seleccionar solamente la que quiera, digamos, desocultar en ese momento, ¿verdad? En este caso, pues solamente es la hoja 3. Le doy a aceptar y listo, apareció de nuevo, ¿verdad? Pero hay otros momentos donde yo necesito ponerle clave al libro como tal, ¿verdad? Fíjense que cuando yo ahorita cerré y abrí este libro, ustedes pudieron ver cómo yo lo hice sin problema, ¿verdad? Pero hay otros momentos en el que, no sé si ustedes han visto, pero hay archivos que piden clave. Entonces, eso lo hago por aquí, muy sencillo, donde me dice revisar. Y fíjense que aquí me dice proteger hoja o proteger libro. En este caso vamos a proteger el libro completo, ¿verdad? Fíjense, proteger libro. Entonces ahí me dice contraseña opcional. Yo la puedo poner o no la puedo poner, ¿verdad? En este caso la vamos a poner. Si yo le voy a poner clases, no se ve lo que voy a anotar, pero yo le estoy anotando clases 11, por ejemplo. No se ve, ustedes no logran verlo, pero esa fue la clave que le puse. Bien, vamos a repetirla. Clase 11 y le doy a aceptar, ¿verdad? Vuelve a escribir la contraseña para asegurarse, clase 11. Aceptar, ¿verdad? Aquí no ocurrió nada, pero fíjense, cuando yo cierre el libro, cuando yo cierre este archivo y lo vuelva a abrir, él me va a pedir esa clave que yo le debo poner. Ya va que se está guardando. Listo. Como yo lo tengo sincronizado con el Drive, entonces siempre me tarda un poquito más. Listo, la abro. Y fíjense lo que pasa cuando lo vaya a abrir. Me va a salir, me va a pedir que le ponga la clave. Ah, no me la pidió, me hizo quedar mal. Perdón. Esta clave en particular, ¿verdad? Aquí, proteger libro. Fíjense, aquí, ahora sí me la está pidiendo. ¿A qué se refiere con proteger libro? Es que si yo le quiero agregar una hoja adicional, no me dejan. Fíjense, yo le estoy tratando de dar clic aquí y no me deja. O si, por ejemplo, fíjense, si quiero cambiarle el nombre a la hoja, no me deja tampoco. Si quiero, por ejemplo, ocultar algo de esto, no me deja. A esto me refería con proteger el libro completo, ¿verdad? Cuando yo le quiero poner clave, que no lo pueda ni abrir, entonces es por aquí, pero ese no lo vamos a ver en este momento, sino este en particular. Por ejemplo, aquí fíjense, si yo quiero modificar aquí texto, yo puedo hacerlo, ¿verdad? Fíjense, estoy escribiendo. Pero si yo quisiera que esta hoja como tal nadie la pudiera modificar, ¿qué me pasa a mí en muchas oportunidades? Le preparo un archivo de Excel a una persona para que lo pueda trabajar, por ejemplo, que yo le deje esto, para que solamente vaya anotando las cantidades y la persona sin querer daña la fórmula que nos puede ocurrir a todos, ¿verdad? Entonces, para que eso no le ocurra, ¿yo qué hago? Yo hago proteger hoja. Y en esta hoja me da varias opciones. Seleccionar celdas bloqueadas, formato de celda, o sea, qué puede o qué no puede hacer la persona. Entonces yo le voy a tildar a lo que no quiero que la persona haga para que no me vaya a dañar el libro. Por ejemplo, la persona no puede eliminar columnas ni eliminar filas, porque a lo que elimina columnas o elimina filas me puede dañar una fórmula. Entonces yo le doy allí, ¿verdad? Le doy a aceptar. Cuando yo trato de eliminar esta columna, no me deja porque está protegido. ¿Cómo hago para desproteger? Simplemente le doy desproteger, ¿verdad? En ese caso es porque no tiene clave. Le doy proteger aquí, pero yo le puedo poner la clave que estaba poniendo hace rato, clave 11, aceptar, aquí. Me pide que la repita, clase 11. Ahora bien, cuando yo quiera desbloquear aquí,
me va a decir que tiene una clave, ¿verdad? Y para desbloquearlo, o sea, para yo poder eliminarlo, si la persona sabe cómo hacerlo, se va a venir a desproteger hoja. Y si no tiene clave, lo va a poder hacer. Entonces, ¿yo qué hago? Meto la clave. Si la persona es de confianza, yo le puedo dar esta información, ¿verdad? Si la persona no es de confianza o yo no quiero que sepa, no quiero que me dañe el libro, pues no se la doy. Bien, entonces, hasta este momento, ¿qué dudas tienen? ¿Les queda claro cómo, por ejemplo, aquí, cómo ocultar una hoja o cómo sacarla nuevamente, como ponerla otra vez en el listado de hojas y cómo ponerle clave al libro? Ustedes me comentan. Vamos bien ahí. Qué pena, Sí. profe, una pregunta. Ah, bueno, perfecto. Profe, una pregunta. Digamos, las grabaciones, si digamos no las viste todas, ¿las puedo encontrar en otra parte, en el grupo, en mi correo o en algo? En las grabaciones Por que son, supuesto, ahí nos colabora nuestro compañero. Vale, muchachos, esas clases grabadas, todas las clases están siendo grabadas, ¿ok? Luego nosotros las subimos a YouTube. La clase de la semana pasada no la hemos podido subir porque tenemos un inconveniente con YouTube. Realmente hemos tenido muchos inconvenientes en estos meses con YouTube con respecto a los videos. No sé qué está pasando, pero sí los estamos subiendo, ¿ok? Solamente tenemos de la semana pasada que no se subieron, lo vamos a terminar de subir, en verificación para luego arrancar, para que esté allá. Pero esta semana debería estar ya subido, ¿ok? Todas están en YouTube. En el chat de la clase yo dejé el link de nuestro canal de YouTube. Aprovechen y se suscriben y le dan a la campanita para recibir todas las notificaciones, ¿ok? Y ahí le avisan cuando nosotros vamos a estar subiendo el nuevo material. Entonces, todas nuestras clases están en YouTube, ¿ok? Bueno, profe, puede seguir. Ah, listo. Bueno, pues, entonces, vamos a desproteger este libro, desproteger clase 11, porque si no, no me va a dejar seguir explicándole los demás, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos falta a esta hojita? Fíjense que ya sería una de las formulitas que me faltaba por explicarle, que esa sí la dejé para esta clase. Fíjense que aquí estos montos están muy raros, ¿verdad? Cuando yo le doy aquí encima, seleccionar toda la columna y me voy a inicio y le doy a los 3 puntitos, él como que no me hace nada. No me hace nada, o sea, no me lo convierte en número porque el Excel no sabe que eso es un número, sino lo está interpretando como si fuera un texto, ¿verdad? Cuando nos pase eso, ¿verdad? Yo voy a poner aquí total venta, total precio corregido. Cuando nos pase esto, que es muy común que ocurra, que nos dan, por ejemplo, una información que exportan de por ejemplo, un sistema contable, generalmente los sistemas contables extraen la información así, como texto. Y a mí no me sirve así porque no me permite sumar. Fíjense que cuando yo selecciono aquí, simplemente me dice recuento 7, pero no me da la suma de esos datos que están allí. Cuando eso me ocurra, yo simplemente utilizo esta fórmula muy sencillita, me paro aquí en la celda, la fórmula valor. ¿Qué es esa fórmula? Esa fórmula simplemente me agarra ese texto que está allá y me lo convierte en un número siempre y cuando se pueda. Por ejemplo, 8.000. ¿Es susceptible de convertirse en un número? Sí. Entonces, simplemente la fórmula es valor, selecciono el monto y le doy. Aquí fíjense, aquí me aparece precio de venta. Es porque como estoy trabajando dentro de una tabla, la tabla, como lo va a hacer para todas las filas, simplemente me dice, bueno, no voy a seleccionar, por ejemplo, H3, sino agarro el nombre de la columna y eso es lo que va a hacer para todas las filas de esta columna. Fíjense, él me agarró completo aquí los 8.000, ¿verdad? Le doy enter y listo, él me los agarra para todos. ¿Cómo sé que esto me quedó bien? Porque al final de cuentas me está dando igual. Número 1, me da una pista. Todos los números se me alinearon hacia la derecha. Cuando los números están como texto, se me alinean a la izquierda. Y a mí eso ya no me va a servir. Número 2 es que cuando yo me paro aquí encima de la J, de la columna completa, y le doy aquí a los 3 ceritos, ya él me va a mostrar los separador de miles, fíjate, y el separador de decimal, cosa que no ocurre cuando me paro aquí en la H y le doy a los 3 ceritos, fíjense. Entonces, como tal, mi columna de, digamos, total precio, total venta, es esta columna J.
porque esta a mí no me sirve para los cálculos. Fíjense la diferencia. Cuando yo selecciono, por ejemplo, 3, 4 filas aquí, me da aquí la suma, me da el total, me hace un recuento. Aquí abajito, fíjense, en esta parte donde estoy mostrando con el mouse. Pero cuando yo selecciono esto, que son textos, no me muestra nada. Me dice nada más recuento 9. Este es un tips, digamos como un super tip. Para cuando les pase esto, suele ocurrir muy seguido, yo lo veo a diario en archivos de Excel que exportan de sistemas contables y los sistemas contables arrojan la información así, en texto. Entonces la persona que se pone a hacer, que yo digo, no hagas eso, se pone a hacerlo así manual, 8.000, 10.000, y yo digo, oye, pero si tienes 1.000 filas, ¿cuánto te vas a demorar haciendo eso? No, yo lo hago con una fórmula, entonces lo hago con la fórmula valor. Entonces, bien. ¿Dudas hasta este momento de la fórmula valor? ¿Cómo transformar un número que tienen guardado como texto a un número guardado como número, como tal, un número que sea susceptible a sumar, restar, a operaciones matemáticas? Profe, Usted me dice, cuénteme. por decir, uno pone el más valor y ya él se termina de completar. O uno debe poner el precios de venta. Selecciona, voy a borrar esto, ¿verdad? Lo voy a borrar completo. Selecciona aquí, más, valor, ¿verdad? Entonces usted dice, el Excel no sabe cuál es la columna que usted quiere. Entonces usted se para encima, por ejemplo, en este caso del 8.000. Y ya, él le selecciona ahí completo. No, que a mí eso no me gusta así como me lo da con ese nombre completo, hágalo entonces poniendo el nombre de la celda. El nombre de la celda en este caso sería H3, fíjense que es donde están esos 8.000. ¿Cómo sé que es H3? Si me paro encima del 8.000, fíjense, me paro encima del 8.000, aquí me muestra que esta es la coordenada de la celda, H3. Entonces yo me regreso aquí para mi fila, pongo valor, pongo H3, que es donde están esos 8.000. Cierro paréntesis, enter, y me lo hace para todos. Bien. Ok, las dudas que ustedes traen pueden ser las dudas que otra persona también tenga, entonces la intervención es totalmente válida. Entonces, bueno, ustedes me cuentan cómo vamos, qué dudas tienen. Muy bien, profe, muy bien. Ah, bueno, me alegra. Vale. Pues. ¿Qué nos está faltando de esta información? La tabla dinámica, ¿verdad? Ya aprendimos a hacer una tabla, que es esta, ¿verdad? Si yo me muevo hacia abajo, no se me esconden los títulos. Si agrego información hacia los lados en las columnas, el formato se corre, ¿verdad? Si agrego información en las columnas de abajo, el formato también se corre. Es decir, la tabla se expande, ¿cierto? A la información que tenga al ladito. Si hago una fórmula, no tengo que hacer la fórmula fila por fila, sino que la tabla automáticamente me la hace para todas las filas de la tabla, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vayan viendo las bondades de tener una tabla. Ahora bien, para que esto no se quede allí, hacemos una tabla dinámica, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Una vez yo parada allá encima de la tabla, le doy donde dice insertar aquí arriba, fíjense, arriba en la barra de herramientas, y le doy tabla dinámica, y le doy aquí en esta flechita, clic. Y él me pregunta de dónde. Desde datos externos, no, porque eso ya es una cosa para programadores. Bien, yo le voy a decir de una tabla o rango. Tabla es esto que estamos haciendo. Rango, un rango es esto que tenemos aquí con bordecitos, ¿verdad? O sea, el Excel me dice, bueno, usted no sabe usar tablas, pero yo le acepto la información en un rango. Esto se llama rango. Porque algunas personas, no, pero esto es una tablita, miren las rayitas. No. Una tabla es esta que yo ya les enseñé y por eso aquí arriba les puse, no es una tabla y aquí arriba sí es una tabla. Bien, entonces, bueno, me voy aquí, regreso a mi hoja de información, me paro encima de mi tabla, le doy aquí arriba insertar, fíjense arriba en la barra de herramientas, le doy tabla dinámica, selecciono mi tabla. Si yo ya estoy dentro de la tabla, parada aquí con el mouse, cuando le doy aquí, el Excel me lo selecciona, ni siquiera él me dice de una vez, tabla 3, sí, que es esa tabla. Yo le doy aceptar. Bien, él me abre una hojita automáticamente donde me arroja esto. Esto que ven aquí, fíjense, aquí mismo me lo dice tabla dinámica número 1 y este es el menú de la tabla dinámica, ¿verdad? Entonces yo les comentaba, ¿pero qué es una tabla dinámica? Su propio nombre lo dice, me permite dinamizar la información. Entonces, vamos a acomodar ahorita la fecha por mes.
las ventas por mes para yo ver cuáles fueron, digamos, el mes en el que más vendí. Si yo me regreso a mi hoja de información, yo digo, ¿cuál es el mes que más vendí? Yo digo, yo no sé, porque es que yo aquí en esta tabla no tengo cómo saberlo. Voy a utilizar como venta esta columna de total precio corregido, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, yo sé que en abril puedo ir viendo que vendí 8,000, 10,000, 25,000, pero no tengo un total. Eso me lo va a dar la tabla dinámica. Entonces yo me regreso para esta hoja 1, que fue donde se me apareció esa tabla dinámica, y me voy a bajar para acá las fechas. Fíjense, este es el menú y él me da 4 opciones: filtro, columna, fila y valores. Entonces yo digo, las filas las quiero, las fechas las quiero en fila, o sea, organizado hacia abajo. Entonces, ¿qué hago? Las fechas las jalo para acá, fíjense. Lo jalo. Y él automáticamente me desglosa en meses, en día o en fecha. Y yo digo, yo lo quiero solamente en meses. Entonces quito esto que esté aquí, quitar campo, y me paro encima de fecha y le doy quitar campo, de modo que me quede solamente el mes. Y ahora, ¿qué quiero que le aparezca aquí al ladito? En la fila. Yo quiero que le aparezca las ventas, que en este caso va a ser la columna de total precio corregido. Entonces, fíjense qué hago. La agarro aquí con esta, digamos, crucecita, lo agarro aquí con el mouse, me lo llevo para valores y él automáticamente me lo va a aparecer. Yo le puedo acomodar aquí el formato. Entonces, fíjense que ya de One, yo puedo ver que el mes en el que más vendí fue el mes de abril, con 303,000 pesos. ¿Qué mes le sigue? Yo puedo organizar la información. Fíjense, voy a poner esta tablita por aquí, me paro aquí encima de los precios, me voy aquí donde dice ordenar y filtrar y le doy donde dice de mayor a menor. Entonces yo digo, bueno, el mes que más vendí fue el mes de abril y seguido del mes de febrero, seguido luego el mes de marzo y el mes que menos vendí fue enero. Bien, entonces esta información yo no la habría podido saber con una tabla normal. Esa información es un plus que me da el añadido, me lo da son las tablas dinámicas, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, pero es que donde yo voy a presentar esta información son más visuales, a ellos les gusta con un gráfico. No hay problema. Yo le doy aquí insertar, agrego un grafiquito, por ejemplo de curvas aquí, pero como a mí no me gusta ese gráfico así, primero que nada, vamos a acomodar esto por meses, ¿verdad? Porque en esta curva yo no puedo apreciar cómo ha sido el crecimiento, ¿verdad? Entonces acomodo esto por meses, como le doy a acomodar. Sí. ¿Podrías volver a explicar cómo sale la tabla dinámica? Qué pena. Por supuesto, recuerden, me paro aquí en información, ¿verdad? Encima de mi tablita, le doy aquí donde dice insertar y le doy aquí donde dice tabla dinámica. Y él me pregunta de una tabla o rango y yo le voy a decir que sí, allí. Me aparece la tabla 3 y yo le digo aceptar. Y fíjense, ahí ya me apareció, ¿verdad? O sea, ya yo tengo, digamos, las herramientas para yo hacer mi tabla dinámica, ¿verdad? Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Queremos que se vea por meses las ventas. Entonces, yo bajo aquí, fecha, aquí a filas, y bajo las ventas, que para venta voy a utilizar la columna de total precio corregido. La bajo aquí a valores. Bien. Pero es que yo no quiero que me aparezca esto así que como en negrito, como que es muy feo. Entonces, aquí donde dice meses y fecha, yo voy a dejar solamente meses. Quito días y quito fecha. Y dejo solamente meses. Y fíjense cómo me aparece bonito. Entonces, en el momento que paramos ahorita, yo les decía que si ustedes tuvieran que presentarlo con un gráfico, entonces es mucho más visual, se ve mucho mejor. Entonces, ¿yo qué hago? Me paro aquí encima de la tablita y puedo agregar un grafiquito, fíjense, como este, aquí. Pero como este grafiquito así como está, como que yo digo, no sé, como que no se ve tan bien. Entonces yo lo puedo ir organizando, fíjense. Me paro aquí encima de estos grisecitos, le doy con el clic derecho y le doy ocultar todos los botones. Entonces, ¡pum! Esa información que tenía ya adicional se va. Entonces yo digo, pues yo para qué quiero el total si yo sé que esas son las ventas. Entonces yo le quito esa etiqueta. Y después yo digo, ¿para qué quiero yo estas rayas
sea, si yo ya sé que ahí está la curva, o sea, yo no necesito esas rayas atrás y fíjense cómo el gráfico va cambiando y se ve mucho mejor. Aquí en esta crucecita que me aparece aquí, yo le puedo poner etiqueta de datos y fíjense cómo de una vez me aparecen las ventas. Entonces ahora yo puedo saber con el gráfico, puedo saber rápidamente que el mes en el que más vendí fue abril, fíjense. Y con la curva puedo ver que yo iba en crecimiento enero, febrero, pero mi caída fue en marzo, ¿verdad? Supongamos que esto fue 2020 en el COVID, entonces en marzo nos encerraron la pandemia y por eso las ventas cayeron. Esa pudiera ser una explicación, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo con las tablas dinámicas yo puedo ir organizando la información de que me dé respuestas, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, no, pero yo mejor quiero saber cuál fue el platillo que más se vendió. Entonces, ¿qué digo yo? Entonces yo me copio esto, fíjense, me copio esta tablita de aquí. No la voy a hacer de nuevo, ¿no? Sino lo que hago es copiarme la tabla dinámica. La copio, la pego aquí abajito y aquí cuando me aparezca este menú, en lugar de tener los meses, que se lo voy a quitar, yo me bajo los nombres de los productos. Y los nombres de los productos era descripción de comida. Entonces aquí en descripción de comida me muevo hacia abajo, aquí en fila. Listo, allí ya me aparecieron, ¿verdad? Pero como son muchos productos, yo no sé cuál fue el que vendí más. Entonces, ¿qué hago yo? Me paro aquí, fíjense, me paro aquí y le doy, escondo esto por aquí abajito, le doy aquí donde dice ordenar y filtrar de mayor a menor. Y fíjense que yo aquí rápidamente, déjenme ponerle el formato a esto, yo puedo saber que el producto que mejor se vende es el filete de salmón. El filete de salmón tiene unas ventas de 75,000 pesos en total de los 3 meses, mientras que el pollo a la parrilla solamente tuvo de 72,000 y así me va a ir mostrando hacia abajo cada uno de los platillos. Entonces, digamos, de forma muy rápida yo puedo ver que el producto que mejor se vende es el filete de salmón. Pero si quiero ver el que casi no se vendió, entonces yo puedo ver que ese fue el refresco de Lima, solamente con 4,000 pesos. Bien, información que solamente les da las tablas dinámicas. Bien, entonces para las personas que no han hecho el print de pantalla, este es un buen momento. Fíjense qué lindo nos quedan las tablas dinámicas con ese grafiquito ahí hecho que nos muestra cómo ha sido el comportamiento de las ventas. Bien. Entonces, ¿qué dudas tienen hasta este momento? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? O si van bien, van perfecto, también me dice vamos súper bien. Súper bien, profe. Ah, qué éxito, qué bueno. Entonces, bueno, muchachos, por mi parte, ¿verdad? No me queda nada más que explicarles. Hemos abarcado todos los puntos desde que comenzamos hace 3 semanas atrás. Vimos las herramientas de Excel, vimos alguna fórmula, les mostré cómo hacer las tablas el día de hoy, las tablas dinámicas, digamos, esto fue como repaso porque en las 3 clases lo hemos visto, perdón, las 4 clases. Esto es nuevo para las personas que se están uniendo el día de hoy, pero la verdad es algo que hemos venido haciendo durante las 4 clases, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo les voy a compartir el día lunes? Yo les voy a compartir una guía de todas las fórmulas que usamos en estas 4 clases, ¿verdad? Y algunas fórmulas adicionales para que ustedes empiecen a poner en práctica. Bien. Luego alcanzamos a ver algo de las fórmulas de texto que dijiste que... Ay, sí, perdón, se me iba. Vamos a regresar, ¿verdad? Aquí. ¿Qué son las fórmulas de texto, verdad? Lo voy a poner por aquí. Me dan un minutito para yo cerrar un chat por aquí que no me está dejando, me está haciendo mucho ruido. Listo. Nos regresamos a el ejercicio. Listo, ¿verdad? ¿Qué son las fórmulas de texto? Como yo les comentaba, las fórmulas de texto me permiten adentrarme dentro de una celda y extraer información o modificarla, ¿verdad? La semana pasada vimos una fórmula llamada extrae. Mire que no sé ni qué escribí ahí. Se llama extrae. También vimos una fórmula llamada concatenar. Y otra, si mal no me equivoco, creo que vimos la fórmula extrae, concatenar. Y déjenme revisar el ejercicio para ver cuál fue la otra. Aquí los vamos a ver. Extrae. Y por aquí. Ajá, listo. Estas fue las que vimos, ¿verdad? Entonces, extrae es una fórmula que a mí me permite
obtener información de una celda. Entonces yo les mostraba, si yo escribo, por ejemplo, aquí, María Gabriela, ¿cierto? Nombre, los dos nombres, ¿verdad? Vamos a poner nombre y apellido. María Gabriela Colmenares. Vamos a poner mejor María Colmenares, para no hacerlo tan complicado. Entonces ustedes les dicen, bueno, ese es el nombre y el apellido, ¿verdad? Y aquí vamos a poner Pedro Martínez, ¿verdad? Martínez con Z. Entonces a ustedes le dicen, mire, necesitamos separar nombre y apellido. No nos sirve así juntos. Necesitamos una columna para el nombre y una columna para el apellido, ¿cierto? Entonces yo digo, te lo tengo. Eso lo voy a hacer con la fórmula extrae, ¿verdad? Entonces yo digo extrae. Entonces vamos a ir con calma, extrae. Entonces la fórmula me dice, pero ¿cuántos textos, o sea, en qué texto le voy a extraer esa información? Yo digo, bueno, el texto que yo tengo bajo estudio es este donde está el nombre, ¿verdad? Yo lo selecciono con el mouse. Listo, punto y coma. Posición inicial. Yo digo, posición inicial es 1. ¿A qué me refiero con posición inicial? Fíjense, cuando yo cuento, por ejemplo, María, la M es la posición 1, la A es la posición 2, la R la posición 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago la fórmula extrae, él me pregunta es a partir de qué carácter o de qué posición le voy a extraer esa información, ¿verdad? Entonces yo le digo, primero es este texto y segundo, la posición es el número 1. Bien, el número de caracteres. Aquí lo vamos a hacer, digamos, manual, porque explicárselos como yo lo haría completamente automático ya, digamos, va un poco más complejo, ¿verdad? Pero yo digo, número de caracteres, María tiene 5 letras, ¿cierto? Entonces yo digo que el número de caracteres que yo quiero que usted me extraiga es 5, ¿cierto? Entonces cierro paréntesis y enter, María, ahí lo tengo. Bien. Entonces, para mi fortuna, Pedro también tiene 5 caracteres, entonces yo me copio esta fórmula, María, y lo pego acá abajo, Pedro. Y fíjense cómo me lo jala solito. Bien, esa es la fórmula que vimos la semana pasada y la semana pasada lo vimos específicamente, pero separando cuando yo tengo esta tabla que me dan así, huevos revueltos, me da el nombre completo del producto, pero adicionalmente me da este numerito. Entonces yo digo, rayos, necesito solamente el nombre del producto. Entonces yo qué digo, bueno, no importa, yo puedo utilizar la fórmula extrae. Abro paréntesis, extrae, perdón. Aquí, abro paréntesis, texto este. Posición inicial, aquí es donde viene la diferencia. ¿Dónde empieza huevo revuelto? ¿En qué posición? Entonces yo digo, bueno, el número 1 aquí es la posición 1. El puntito es la posición 2. Y el espacio es la posición 3, aquí en huevos revueltos. O sea que la palabra como tal del nombre empieza en la posición 4. Y le voy a extraer cuántos caracteres. Yo no me puedo poner a contar cada carácter de cada fila porque ahí sí es verdad que perdí tiempo, ¿verdad? Yo le digo, tráigame por ahí 500 caracteres o 100 para no exagerar. Si él consigue 100, trae 100. Si consigue 4, trae 4. Entonces, fíjense que ahí me trae de una vez huevos revueltos. Y esa fórmula me sirve también para el siguiente. Por ejemplo, tostadas de aguacate, ¿cuántos caracteres tiene? No sé. Pero yo sé que la información que yo necesito comienza en el carácter número 4. Entonces, por eso hago la fórmula así. Bien. Y la fórmula concatenar, que fue la otra que hicimos la semana pasada, es si tuviéramos la variante Colmenares. Voy a poner aquí el apellido. Colmenares y aquí Martínez. Supongamos que tenemos esto separado, María Colmenares, o sea, nombre y apellido, y a ustedes le dicen no, pero es que yo necesito, en realidad, es unirlos. O sea, yo no necesito esto separado. Supongamos que se lo dan así, y aquí me tienen que poner nombre y apellido. Entonces, me voy a ir por la forma corta, por el tiempo. La forma más rápida de unir dos cadenas de texto, ¿a qué me refiero con dos cadenas de texto? María es una cadena de texto y Colmenares es otra cadena de texto. Quiero unir esas dos. Entonces yo digo más, selecciono María donde esté con el mouse, fíjense María,
y utilizo este simbolito que es como una S, fíjense este simbolito. Ese simbolito significa concatenar. Entonces yo, fíjense lo que voy a hacer, voy a poner comillas, espacio, comillas. ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero que entre María y Colmenares haya un espacio. Bien, si yo no le indico a ese Excel ese espacio, entonces me da el María Colmenares pegado. Yo necesito que haya un espacio. Entonces, entre el nombre, yo voy a poner este simbolito, lo agrego entre comillas, ese espacio. Recuerden que cuando yo agrego texto en Excel, si no lo pongo entre comillas, Excel no sabe que yo le estoy hablando de texto. Bien, entonces selecciono el María, agrego estas comillas aquí en el medio con ese espacio y luego selecciono Colmenares. Le doy Enter y ahí me quedó. Si yo me copio la fórmula para abajo, ahí está Pedro Martínez. Bien, esto sí lo hice así como violento porque esto está más detallado en la clase anterior que ustedes van a poder acceder con la grabación. Bien. Gracias, profe. Perfecto. Bueno. Entonces ahora sí, muchachos, por mi parte, ¿verdad? Estábamos aquí en esta tabla dinámica, en esta, perdón. Este archivo yo se los voy a compartir. No me queda nada más que explicarles en este momento, ¿verdad? Recuerden que nos pueden compartir las dudas. Recuerden hacer este ejercicio nuevamente. Para esto es la grabación. Si ustedes no lo repasan, esta información se les olvida. Bien. Feliz noche a todos. Me retiro. Profe, gracias, chao.